En esta oportunidad vamos a hablar de la genética bacteriana. Muchos aspectos de la genética bacteriana son similares a la genética de los humanos, pero con algunas diferencias. En esta clase trataremos de explicar estas diferencias. El temario de clase: hablaremos de las definiciones de gen, genoma, locus, haploide, operones, nucleoide, plásmido, cromosoma, transposón, bacteriófago. Hablaremos de las estructuras que contienen el material genético en una célula bacteriana, cuáles son las características generales del genoma bacteriano, qué es una mutación bacteriana y sus posibles consecuencias. Hablaremos también del intercambio de genes en la célula procariota, como son la transformación, la transducción y la conjugación. Y hablaremos de lo que significa un estado lisogénico. Dentro de los objetivos de la clase tenemos que vamos a explicar las definiciones de los conceptos de uso más frecuente en genética bacteriana. Vamos a describir las diferentes estructuras que contienen información genética en el interior de una célula bacteriana y su respectiva función. Vamos a describir las características generales del genoma bacteriano. Explicaremos las mutaciones en el genoma bacteriano y sus posibles resultados. Y vamos a explicar los mecanismos utilizados en las bacterias para el intercambio genético, tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular. Hablaremos de las definiciones de algunos conceptos. La genética es la ciencia que estudia la herencia. ¿Y qué es la herencia? La herencia se refiere al conjunto de instrucciones químicas que están codificadas en el ADN. Estructuralmente, los genes son segmentos de cromosomas, y por definición se dice que el gen es la unidad de la herencia que codifica la información necesaria para especificar la secuencia de aminoácidos de una proteína. El locus es la posición que el gen ocupa dentro del cromosoma. Y hablando de los cromosomas, se dice que los cromosomas son las estructuras que contienen los genes, que transportan físicamente la información genética. El genoma se refiere a la totalidad de la información genética que posee un individuo. En este caso hablaremos de la totalidad de la información genética que contienen las bacterias. El término haploide se refiere a que, por ejemplo, en el caso de las bacterias, solo tienen un miembro de cada par de cromosomas homólogos, o sea que los genes están presentes en una sola copia. A diferencia de los humanos, en los humanos existe un estado diploide, porque tenemos dos juegos de cromosomas homólogos. El transposón son segmentos de DNA que se mueven de un sitio a otro dentro del DNA, o se pueden mover de un plásmido al cromosoma o del cromosoma al plásmido. El bacteriófago se refiere a los virus que infectan las bacterias, y el nucleoide es la zona donde se encuentra la información genética en las bacterias. Hablaremos ahora de los transposones y algunos ejemplos para manera de que se disipen dudas de qué son. Los transposones son segmentos de DNA capaces de moverse de una posición a otra en el genoma, o pueden moverse del DNA cromosómico a un plásmido o viceversa. Estos transposones pueden ocasionar diferentes cambios en el ADN de una bacteria, porque pueden ocasionar mutaciones, pueden rearreglar el DNA, pueden bloquear la transcripción, bloquear la traducción y en algunos casos pueden inactivar algunos genes. Entre algunos ejemplos de transposones tenemos transposones de secuencias de inserción, que son los primeros que están en el esquema. Los elementos de secuencias de inserción son los transposones más simples y poseen repeticiones invertidas de bases en sus extremos. Son constituyentes normales de los cromosomas bacterianos y se pueden integrar en plásmidos y genomas de fagos. Transportan información genética necesaria para su propia transferencia. Por ejemplo, el gen de la transposasa es posible detectarlo si su inserción conduce a interrupción o inactivación de genes. Otros transposones son los transposones complejos, que contienen genes de resistencia a los antibióticos.
Estos se encuentran asociados a los plásmidos de conjugación o plásmidos de resistencia, que portan el factor de transferencia de resistencia a los antibióticos en las bacterias. Los bacteriófagos son virus bacterianos, o sea, virus que parasitan las bacterias con un genoma de DNA o ARN. Este genoma está protegido generalmente por una capa de proteínas que es la cápside. Estos elementos genéticos extracromosómicos pueden sobrevivir fuera de la célula del hospedador y ser transmitidos de una célula bacteriana a otra célula bacteriana. Los bacteriófagos infectan a las células bacterianas y se pueden replicar hasta alcanzar un gran número de copias y ocasionar la lisis celular. A esto se le llama infección lítica, o en algunos casos quedan integrados en el genoma del hospedador sin destruirlo. A esto se le llama estado lisogénico, como sucede en el caso del bacteriófago lambda de E. coli. Algunos bacteriófagos lisogénicos contienen genes para toxinas. Por ejemplo, el corinefagos beta contiene el gen de la toxina distérica. El bacteriófago lambda sigue siendo lisogénico mientras se siga sintetizando proteína represora, y esto evita que el fago deje de estar integrado para poder replicarse y abandonar las células. El daño en el DNA de las células del hospedador por radiación u otro mecanismo, o la incapacidad para producir la proteína represora, es una señal de que la célula hospedadora ya no está sana y no es un buen lugar para quedarse a vivir dentro de ella. En esta diapositiva se puede ver cómo un bacteriófago está parasitando una célula bacteriana y puede quedar en un estado lítico o en estado lisogénico. Cuando queda en un estado lisogénico, a esto se le llaman fagos templados, y los fagos que desarrollan un ciclo lisogénico se le llaman fagos atemperados. Hablaremos ahora de las estructuras que contienen el material genético en una célula bacteriana, como son el cromosoma propio y los plásmidos. El cromosoma propio de la bacteria se encuentra localizado en una zona nuclear o nucleoide. No está dentro del núcleo porque las bacterias no contienen núcleo. Este cromosoma propio es un replicón, o sea que se puede replicar por sí solo y contiene genes esenciales para el crecimiento y supervivencia de la bacteria. Y la otra estructura que contiene el material genético en la célula bacteriana son los plásmidos, que contienen DNA extracromosomal, y estos constituyen un genoma accesorio y que también es un replicón, es decir, que se puede replicar por sí solo y contiene genes con funciones especializadas, como veremos más adelante. Hablando ya más detalladamente de los plásmidos que contienen el DNA extracromosomal en la célula bacteriana, veremos que la mayoría de plásmidos son circulares, pero sin embargo existen algunas excepciones, como por ejemplo el caso de Borrelia burgdorferi, que es lineal. Luego, estos plásmidos son replicones, o sea que se pueden replicar por sí solos, son episomas, es decir, que se pueden incluir dentro del cromosoma bacteriano, y tienen genes con propiedades especializadas, como son genes de resistencia a los antibióticos, la producción de bacteriocina, o sea, sustancias que matan a otras bacterias, genes de producción de toxinas, genes de producción de sideróforos, que son quelantes del hierro, también genes del metabolismo de sustratos especiales, y se pueden utilizar como vectores de clonación. Hablaremos ahora de las características del genoma bacteriano. El genoma bacteriano consiste en una molécula única de DNA circular, pero existen excepciones, porque hay bacterias como la Brucella y el Vibrio que pueden tener dos moléculas de DNA. Los genes en las bacterias son haploides, es decir, estos están presentes en una sola copia, porque solo tienen un miembro de cada par de cromosomas homólogos. No existen intrones. Los intrones son secuencias de DNA que no codifican aminoácidos de una proteína y no se traducen en productos genéticos. Muchos genes de eucariotas sí tienen intrones.
En cambio, las bacterias no existen, solamente hay exones. Y los exones son segmentos de DNA o secuencias de genes que sí se traducen a productos genéticos, es decir, sí codifican los aminoácidos de una proteína. En las bacterias no hay una membrana que separe los genes del citoplasma, porque no tienen un núcleo, sino una zona nuclear donde está contenido todo el DNA. La replicación en algunas bacterias se inicia en un punto específico llamado orice y tienen un punto de terminación. Y al igual que los genes de las células eucariotas, la replicación del DNA es semiconservativa. No existen histonas sino poliaminas, pero sí hay helicasas, primasas, DNA polimerasas y topoisomerasas. Algunas especies bacterianas tienen un mecanismo eficiente para causar enfermedad, ya que los genes específicos para la virulencia o determinantes patógenos se encuentran agrupados en un islote de patogenicidad. Este islote de patogenicidad está rodeado por elementos móviles semejantes a los transposones que les permite moverse tanto en el interior del cromosoma como hacia otras bacterias. Cualquier unidad genética puede reaccionar ante la presencia de un estímulo ambiental, por ejemplo el pH, el calor o contacto con la superficie. Esta coordinación de la expresión es un proceso complejo. Por ejemplo, el islote de patogenicidad SP1 de Salmonella typhi está codificado por 25 genes para un dispositivo de secreción tipo 3, que más adelante le van a hablar, y que permite la entrada de esta bacteria en células no fagocíticas. Las bacterias también pueden regular la expresión genética a través de un sistema llamado operones, que es un principio de economía celular en que la expresión está regulada según las circunstancias celulares. Un ejemplo de esta situación en bacterias es la regulación de las enzimas implicadas en el metabolismo de los azúcares. Sería un despilfarro genético producir simultáneamente todas las enzimas necesarias para metabolizar los diferentes azúcares. Por consiguiente, sería mucho más económico para la célula producir solamente las enzimas necesarias en cada momento. Es decir, si en el medio en el que vive la bacteria, la principal fuente de carbono es la lactosa, solamente se expresan los genes necesarios para metabolizar la lactosa, mientras que los otros genes no se expresan. Por lo tanto, es esencial que exista un mecanismo de regulación de manera que los genes se expresen cuando solamente sea necesario. El operón lactosa es un sistema inducible que está bajo control negativo, de manera que la proteína reguladora, producto del gen regulador, es un represor que impide la expresión de los genes estructurales en ausencia del inductor. En este caso, el inductor es la lactosa. El operón también está bajo control negativo, ya que existe otra proteína que estimula la transcripción de los genes estructurales. Veamos lo que existe o lo que sucede en un operón sin inductor. Las cepas normales de Escherichia coli son inducibles, de manera que en ausencia del inductor, que es la lactosa, la proteína represora producto del gen I se encuentra unida a la región operadora e impide la unión del ARN polimerasa a la región promotora, y como consecuencia no se transcriben los genes estructurales. Pero veamos qué pasa en el operón con inductor, o sea, cuando está presente la lactosa. Sin embargo, en presencia del inductor, que es la lactosa, esta se une a la proteína reguladora, que cambia su conformación y se suelta de la región operadora, dejando libre a la ARN polimerasa para que se una a la región promotora y se transcriban los genes estructurales. Por consiguiente, la presencia del inductor hace que se expresen los genes estructurales del operón necesarios para metabolizar la lactosa.
Hablaremos en esta oportunidad de la transferencia o intercambio genético en las bacterias. Este intercambio genético puede tener lugar a través de uno de los tres mecanismos que a continuación se detallan. En la conjugación, que consiste en un apegamiento o intercambio casi sexual de información genética entre una bacteria donante y una bacteria receptora. La transducción, la cual se caracteriza por la transferencia de información genética de una bacteria a otra por medio de un bacteriófago. Y la transformación, que es una captación selectiva y activa de incorporación de DNA exógeno. Veremos el primer proceso de transferencia genética en las bacterias, como es la conjugación. La conjugación produce una transferencia unidireccional de DNA de una célula donante o macho. No es que las bacterias tengan sexo, pero así se la define. Esa bacteria designada como macho es una bacteria FM, quiere decir que es la bacteria donante porque es la que va a transferir el plásmido hasta una célula receptora o hembra que carece del plásmido, y este proceso se lleva a cabo a través de la formación de un pili sexual. La conjugación se da en la mayoría de las eubacterias, sino en todas, por lo general entre miembros de la misma especie o de especies relacionadas, pero se ha demostrado también entre procariotas y células de plantas, animales y hongos. Muchos de estos plásmidos conjugativos de gran tamaño especifican la formación de colicina, también llevan genes codificados de resistencia antibiótica y otros genes especializados. El tipo de acoplamiento de la célula depende de la presencia de la célula macho o ausencia de la célula hembra, como ya habíamos dicho, de este plásmido conjugativo, como este es el plásmido F de E. coli, en el cual van los genes esenciales para su transferencia, como la capacidad de fabricar piles sexuales e iniciar la síntesis de DNA en el llamado origen de transferencia. El pili sexual es un tipo de secreción tipo 4 especializado. Al transferirse el plásmido, las células receptoras se convierten en células macho. Cuando un fragmento de DNA cromosómico se ha incorporado a la secuencia del plásmido, se designa como plásmido S'. Cuando este plásmido se transfiere al interior de la célula receptora, transporta el fragmento y lo convierte en una S' macho. Cuando la secuencia del plásmido se integra en el interior del cromosoma bacteriano, la célula se designa como HSR, o sea, un donador de alta frecuencia de recombinación. El DNA transferido por conjugación no es una molécula bicatenaria helicoidal, sino una molécula monocatenaria. La movilización comienza cuando una proteína codificada por un plásmido produce una rotura monocatenaria en un punto específico del ORI-T. La muesca así formada inicia una replicación por círculo rodante y la cadena lineal desplazada se dirige a la célula receptora. A continuación, el DNA monocatenario adopta nuevamente una conformación circular y sintetiza su cadena complementaria. La conjugación comporta la transferencia parcial de la secuencia plasmídica y de un fragmento de DNA cromosómico bacteriano. Como consecuencia de la fragilidad de la conexión formada entre las dos células acopladas, la transferencia se suele interrumpir antes de finalizar el proceso. En la transducción, la transferencia genética está mediada por virus bacterianos, llamados bacteriófagos, que captan fragmentos de DNA y los almacenan en el interior de partículas del bacteriófago, que luego son llevados a la célula bacteriana. El DNA suministrado a las células infectadas se incorpora luego al genoma bacteriano. La transducción puede clasificarse como especializada,
Si los fagos en cuestión transfieren genes específicos, habitualmente los adyacentes a sus lugares de integración en el genoma, o generalizada si la incorporación de las secuencias es aleatoria debido al almacenamiento accidental del DNA de la célula hospedadora en el interior de la cápsula del fago. Por ejemplo, una nucleasa del fago P1 degrada el DNA cromosómico y algunos fragmentos de DNA son empaquetados en partículas fágicas. El DNA encapsulado, en lugar del DNA fágico, es inyectado en el interior de una nueva célula hospedadora en la que puede recombinarse con el DNA homólogo de ella. Algunas veces los fagos desarrollan un proceso lítico o un proceso lisogénico, como vimos más adelante. La transformación consiste en el intercambio genético producido cuando una bacteria es capaz de captar fragmentos de DNA de otra bacteria que se encuentran dispersos en el medio donde vive. Solo algunas bacterias pueden ser transformadas. Las que pueden serlo se dice que son competentes. Hablando de las mutaciones, en las bacterias, al igual que en las células eucariotas, pueden ocurrir mutaciones. También en las bacterias pueden haber mecanismos de reparación y mecanismos de recombinación. Pero lo que sucede en las bacterias es que esa mutación es la más dañina, porque ellas, como ser organismos haploides, solo tienen un juego de cromosomas, de tal manera que solo hay una copia, y si ese daño es en ese cromosoma, ese daño es irreversible porque no existe otro cromosoma que no sufra esa mutación. Es importante que el DNA se replique de forma precisa para que la bacteria sobreviva, pero se producen errores y alteraciones accidentales del DNA. Las bacterias tienen sistemas de reparación del DNA eficientes, pero aún se siguen produciendo mutaciones y alteraciones en el DNA. La mayor parte de estas mutaciones tienen escasos efectos sobre las bacterias o resultan negativas, pero algunas mutaciones pueden proporcionar una ventaja selectiva para la supervivencia de las bacterias cuando se ven amenazadas por el entorno, el hospedador o el tratamiento. Una mutación se define como un cambio en la secuencia de bases del DNA. El cambio de una sola base puede ocasionar una transición en la que una purina es sustituida por una purina o por una pirimidina, y esta es reemplazada o tal vez por otra pirimidina. También puede aparecer transversión, en la que una purina es sustituida por una pirimidina o viceversa. Una mutación silenciosa es una modificación que no provoca cambios en la secuencia de aminoácidos de las proteínas. También pueden haber una mutación de sentido erróneo, en las cuales la inserción de un aminoácido diferente en la proteína. Sin embargo, cuando el nuevo aminoácido posee propiedades semejantes, por ejemplo una valina que sustituye una alanina, puede tratarse de una mutación conservadora. Una mutación sin sentido es aquella en la que se sustituye un codón que codifica la interrupción de un aminoácido, como veremos más adelante en un cuadro. En este cuadro podemos ver los tipos de mutaciones génicas que pueden ocurrir en el DNA o que pueden ocurrir en una proteína. Por ejemplo, en las transiciones es cuando ocurre un cambio de una purina por otra purina, o una pirimidina por otra pirimidina. En las transversiones, cuando ocurre un cambio de una purina por una pirimidina, o una pirimidina por una purina. En las mutaciones silenciosas, los tripletes que codifican el mismo aminoácido, por ejemplo aquí está un triplete AAG, es sustituido por otro triplete CCG, pero ambos tripletes codifican para el mismo aminoácido, que es la arginina. Entonces esta es una mutación
que es silenciosa, es una mutación que no altera el orden de las proteínas, porque es el mismo aminoácido que codifica los tripletes diferentes. En una mutación neutra se da cuando los tripletes que codifican aminoácidos equivalen a aminoácidos distintos. Por ejemplo, AAA codifica para lisina, pero AGA codifica para arginina. Entonces ambos aminoácidos son distintos. Entonces esta es una mutación neutra. Hay otras mutaciones que se llaman mutaciones de cambio de sentido. En estas mutaciones de cambio de sentido aparece un nuevo triplete que codifica para un aminoácido distinto, y aquí la proteína va a perder su función, porque lo que se está colocando es un aminoácido distinto al que ya había. En las mutaciones sin sentido es cuando aparece un triplete de terminación. Acordémonos que en el código genético existen códigos de terminación, TAG, UAG, pero aparecen cuando la proteína se va a finalizar normalmente. Pero cuando aparece un triplete de terminación, cuando la proteína no se ha terminado, la proteína queda truncada, y por eso se llama una mutación sin sentido. También puede ocurrir una mutación de cambio de fase o pauta de lectura. Esta ocurre cuando se añade o se quita un único par de nucleótidos o de varios pares de nucleótidos, siempre que no sean múltiplos de 3.